Hola queridos amigos, mi nombre es Alejandro Vergara, soy abogado. La idea de este video es presentarle otra institución más que se suma, no sé, a 300 videos que hay arriba de la red, pero esta es una serie de videos que tiene un carácter más personal y más dedicado a orientarlos en una cierta metodología. La idea es que, como digo, ustedes desarrollen su propio esquema, se motiven desarrollándolos, ¿ya? Y le encuentren encanto a esto de estudiar y prepararse para el grado. En el fondo están preparando su futuro, ¿ya? Es la idea de que, como digo, sean ustedes constructores de su propio aprendizaje y no el aprendizaje memorístico, exegético de distintas instituciones. Espero les agrade y bueno, desde Florencia, en Italia, me he tomado un tiempo para... Hola, ¿qué tal amigos? Hoy seguimos con la clasificación de los bienes. Nosotros estábamos conversando en un anterior video sobre la diferencia entre bien y cosa, la importancia de esta clasificación para determinados actos jurídicos y cómo esto impacta en la práctica profesional diaria. Cuando yo tuve la suerte de estudiar Derecho y de aprender los bienes, no siempre el apreciado profesor que recuerdo, que era muy bueno, pero no siempre ligaba estas concepciones, estas ideas doctrinarias a la práctica diaria, ¿ya? Cosa que es bastante complejo, porque nosotros podemos hablar sobre filosofía del derecho, sobre las clasificaciones de autores del siglo XIX, XX, pero hasta ahora tenemos que aterrizar necesariamente en los conflictos comunes de la sociedad que hoy vivimos o al tiempo que grabo este video, ¿ya? Entonces, la aplicación debe ser fundamentalmente práctica. Deben ustedes buscar, en la medida que estudien, la aplicación práctica del estudio de los bienes. Bueno, en este pequeño video vamos a ver la clasificación que deben tener como la más importante, ¿ya? La más importante. Ahora, la idea de clasificar, hay razones prácticas y, como digo, criterios. El derecho ocupa, en general se ocupa de las clasificaciones de las cosas por diversas razones. Vamos a lo práctico. Para determinar, por ejemplo, las reglas que se aplican a las distintas categorías de las cosas, ¿ya? Los requisitos, por ejemplo, también para adquirir o enajenar no son comunes a todas las cosas. Y por otra parte, tampoco son iguales los actos que una persona puede ejecutar con las cosas que están bajo su posesión he dicho. Desde otro punto de vista, los bienes se clasifican atendiendo a tres causas o criterios, ¿ya? Uno, el que atiende a las calidades físicas y jurídicas, es decir, las calidades materiales de la cosa y las calidades que el derecho le asigna a ciertos bienes. Así se comprenden, por ejemplo, las clasificaciones de cosas corporales, incorporales, muebles o inmuebles, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles, específicas y genéricas, ¿ya? Presentes y futuras, registrables y no registrables, ¿ya? Por otra parte, también el que se refiere a la relación del bien con otros bienes. A este criterio, por ejemplo, están entre las cosas singulares y universales, las principales y accesorias, las divisibles e indivisibles. Y por otra parte, un tercer criterio, diríamos a esta altura, en relación al sujeto al que pertenece, opera para distinguir entre cosas comerciales e incomerciales, cosas apropiables o inapropiables, y cosas particulares y nacionales, ¿ya? Por lo tanto, es bien importante detenernos, por ejemplo, en este segundo, en las cosas corporales e incorporales, ¿ya? ¿Qué críticas hay a la clasificación? Se desprende fundamentalmente del artículo 19, número 24 de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Y de los artículos 565, 576, 583 también, ¿ya? Y hay cosas corporales, son las que tienen un ser real, por ejemplo, y pueden ser percibidas por los sentidos, como una cosa, una casa, cualquier cosa, un libro. Como digo, a su vez las cosas incorporales son las que consisten en meros derechos, como los créditos. Esto está en relación con los derechos personales. Y las servidumbres activas,
se llama un derecho real. Nótese que bajo esta visión no están comprendidas las cosas inmateriales. El artículo 576 establece más adelante que las cosas incorporales son derechos reales o personales, ¿ya? Estos preceptos consagran lo que la doctrina denomina la cosificación de los derechos, al considerar cosas o bienes a los derechos. Ahora, acá se genera una confusión porque se asocian dos categorías fundamentalmente distintas, las cosas materiales y los derechos. En efecto, siendo toda clasificación la distinción entre dos o más partes de un solo todo, la que se refiere a las cosas corporales o incorporales y en general las incorporales como los derechos, no sería tal, no sería una clasificación sino una arbitraria agrupación, ¿ya? Además se señala que adjuntar los derechos a las cosas materiales induce a la pretensión de que aquellos que son meras abstracciones jurídicas participen de las características y de la condición jurídica de las cosas materiales, ¿ya? Hay un jurista romano, Gallo, que formuló esta clasificación de cosas corporales o incorporales, Gallo, recuerden, y luego se consagró en las instituciones de Justiniano. Pero en Roma se excluía de los bienes incorporales al derecho real más importante, ¿cuál? El dominio. Tal exclusión evita que se produzca la reiteración de propiedad. Esto en el sentido de que se tendría la propiedad sobre el derecho de propiedad, lo que resulta redundante, ¿cierto? Y se explica en la circunstancia de que tratándose del dominio se llega a identificar el derecho y el objeto sobre el cual recae. Así, en lugar de decir mi derecho de propiedad sobre este inmueble, suele decirse simplemente mi casa. Así que fácil. Esta identificación o confusión entre el dominio y la cosa sobre la que se ejerce se justifica también por el carácter totalizador del derecho de dominio, que ya lo vamos a conversar, que se visualiza como abarcando o envolviendo toda la cosa, ¿ya? De tal modo que se termina considerando al derecho de propiedad como una cosa corporal, equivalente al objeto al que se refiere, pero tratándose los demás derechos reales, que no abarcan toda la cosa, que no son totalizadores, sí distinguían los romanos entre el derecho y la cosa a la cual el derecho se refiere. Así resulta admisible aludir a mi derecho de usufructo sobre tal inmueble. El Código Civil chileno en general, sin embargo, se consideran cosas a los derechos sin excluir expresamente al dominio. Artículo 576, si mal no recuerdo. Alessandri y la mayoría de la doctrina critica la formulación tradicional que arranca del derecho romano. Destacan citando a Planiol, por ejemplo, que la distinción romana se reduce a una antítesis que entra en el derecho de propiedad, confundiendo las cosas. Ya, por una parte, los otros derechos por parte, lo que se critica, puesto que el dominio, aunque es más amplio, es también un derecho, como los demás. Se indica que la distinción tradicional entre cosas corporales e incorporales no tiene sentido, pues consiste en poner de un lado las cosas y de otro lado los derechos, es decir, dos categorías que ningún carácter común tienen, siendo de naturaleza profundamente distinta. La oposición que se hace entre los derechos y las cosas, dice Planiol, no es una clasificación, sino una comparación incoherente. La visión de Planiol implica oponer los derechos al objeto de los mismos. Atendido los puestos, la doctrina mayoritaria concluye, ¿cuál? Que parece más aceptable, mi estimado, que la posición tradicional del derecho romano de considerar los derechos como cosas corporales, la moderna lo critica. En este sentido, es bien importante destacar de que podemos ampliar, y lo van a ver ustedes en quinto año cuando vean filosofía del derecho, de que ciertamente el estilo de vida actual nuestro apunta a la cosificación de la vida en general. Estoy hablando en un sentido filosófico. La verdad es que lo he mencionado en otros videos y muchos autores también lo mencionan. En la Edad Media los centros de reunión eran las catedrales, ¿ya?
y el espíritu daba vuelta en la mente de los individuos en general. Hoy las grandes catedrales se reemplazaron por los malls, donde los días sábados o domingos, precisamente un día como hoy, en mi día libre, donde grabo este video, miles de personas frecuentan los locales comerciales como los malls y permanecen muchas veces todo el día. Cuántas veces, hasta yo lo he hecho también, he almorzado en algunos malls acá en Iquique, en Santiago, en fin, en muchas partes del mundo también. Y eso ocurre porque hay una permanente visión de que las cosas ciertamente nos dan beneficios, nos dan felicidad. El tener nos da felicidad. Es para discusión ustedes en su grupo de estudio si realmente la vida debe ser considerada así. En general, cuando uno efectúa una clase con un criterio constructivista, por ejemplo, y somete estas teorías y estas discusiones a un grupo y después el grupo me expone sus puntos de vista, pueden resultar una excelente herramienta. No solamente para aprender de memoria las definiciones, no solamente para hablar de Planiol o de Gallo, sino fundamentalmente para recordarse de estos temas, para recordarse de que en algún momento esto también tiene una profunda aplicación en la vida práctica. ¿Ya? Espero les agrade este video. Que tengan buen día.